Bienvenidos al tour de nuestra camper. Por fin os vamos a enseñar en lo que hemos estado trabajando durante tanto tiempo. Estamos súper emocionados de poder enseñaros nuestra nueva canopy, nuestra camper, y es que hemos estado trabajando muchísimo tiempo, muchas horas, en tenerla terminada a tiempo para este verano, porque además nos vamos a la feria de Alemania y queremos estar allí con ella. Y os vamos a contar por qué la hemos hecho así y no de otra forma. Y es que muchas veces nos decís que por qué no hemos hecho esto de una manera o de otra. Todo el mundo tiene distintas ideas y son preguntas muy válidas las que nos hacéis, y entonces bueno, queremos responder no solo a por qué hemos hecho este diseño y esta construcción de esta forma, sino también por qué no la hemos hecho de otra. Y es que hemos estado pensando este proyecto durante mucho tiempo, tenemos ya más de un año, casi dos, la Ranger, y cuando nos la compramos, de hecho, la idea ya era hacer un proyecto como este, una canopy. Así que le hemos dado muchas vueltas al diseño, lo hemos pensado mucho y al final la solución ha sido esta, y os vamos a mostrar todo en detalle, por qué y cómo. Venga. Lo primero de lo que os queremos hablar es de qué es una canopy, en este caso una canopy camper, y por qué creemos que es la mejor opción para nosotros. Estas canopies es un poco como una combinación de un hardtop y una tienda de techo, como todo en uno, y la ventaja principal es que ofrece un gran espacio interior para cuando hace mal tiempo, pues podemos estar dentro, cocinar, trabajar, que es algo que no teníamos con la tienda de techo, que está muy bien para dormir, pero que cuando hace malo pues se te limitan un poco, sobre todo a la hora de cocinar o trabajar, etc. Otra de las mayores ventajas de este sistema es que es una opción muy ligera, no aumenta casi la altura del vehículo, o sea, prácticamente es menos alto con esta camper que con una tienda de techo, y además mantiene el centro de gravedad muy bajo, por lo que aporta más estabilidad y mayor seguridad que otro tipo de campers. Y el segundo punto del que os tenemos que hablar es por qué decidimos hacerla nosotros, y es porque las opciones que había en el mercado o estaban fuera de nuestro presupuesto, y luego las artesanales o tenían una calidad inferior a la que queríamos o tenían una lista de espera y casi interminable, ¿no? Así que bueno, queríamos hacer algo muy personalizado a nuestras necesidades y a la medida de nuestra Ranger, y para nosotros esto era un gran reto y queríamos ver si éramos capaces de realizarlo. Y vamos ya con el diseño y los materiales de esta canopy. Lo primero que os tenemos que decir es que la estructura es de acero. Muchos nos habéis dicho por qué no de aluminio, y bueno, básicamente es la estructura, al fin y al cabo es un poco lo que debe ser más robusto del vehículo, es al final lo que va a soportar todos los pesos, y no incrementaba mucho hacer lo que es solo la estructura de acero a aluminio. El peso podían ser solo unos pocos kilos, prácticamente inapreciable, y lo hemos compensado haciendo el resto de la camper en aluminio, en un aluminio muy ligero, mucho más ligero que otras marcas, y al final el peso ha sido tan contenido que de hecho es inferior a otras canopies del mercado, está por debajo de los 130 kilos completa. Así que, como veis, no hemos aumentado el peso haciendo la estructura de acero, y esto tiene muchas ventajas, como que por ejemplo es mucho más fácil de soldar. Imaginemos que estamos en medio de un viaje en Sudamérica y tenemos una fractura o un golpe o cualquier cosa y nos tienen que soldar una barra de acero, es súper fácil, cualquiera te la puede soldar. Sin embargo, si tenéis una fractura o una rotura por un golpe contra una piedra, una rama en una estructura de aluminio, es muchísimo más complicado encontrar a alguien que te suelde el aluminio. Además, el resto de la camper es totalmente en aluminio. La parte de los paneles es Dibond, lo que se llama Dibond, que es como un sándwich de aluminio y un plástico separador entre dentro, un ABS. Y esto hace que sea súper ligero los paneles, que al final es lo que cubre la mayoría de la superficie de la camper. Asimismo, también las ventanas son en aluminio de 4 milímetros de espesor, para que no se abomben y tengan rigidez. Y otra cosa para nosotros muy importante era utilizar en el diseño materiales que fueran modulares y que se pudieran ampliar fácilmente. Por eso hemos utilizado este aluminio extrusionado, porque es un poco un estándar y podéis encontrar accesorios de todo tipo,
y bueno, pues es muy fácil que mañana podáis instalar cualquier cosa que queráis en un sistema como este. En cuanto a la pintura, hemos utilizado pintura al polvo en la mayoría de las piezas porque es la que ofrece mayor robustez y durabilidad, y sin duda es lo que le da un acabado de más calidad y lo que, bueno, pues le da esta estética tan agresiva y tan robusta a la canopy. Las ventanas son de aluminio de 4 milímetros, cortadas por láser, plegadas y después soldadas, y bueno, funcionan con cierres de seguridad y amortiguadores de gas, con lo cual el funcionamiento es muy suave y muy cómodo. Para nosotros era muy importante poder instalar otro tipo de accesorios y hemos utilizado algunos soportes como los de Acaix para las planchas de rescate y otros para la pala, el bidón de combustible, etcétera, con lo cual este sistema es súper fácil de ampliar y instalar otro tipo de accesorios, y en breve pues veréis que vamos a instalar muchas más cosas, ya que es súper fácil. Como veis, una característica diferenciadora de nuestra canopy con otras es que tiene puerta, y es que la puerta es súper práctica a la hora de entrar y salir. No concebíamos tener el portón porque para subir y bajar con el portón se hace mucho más complicado, y a la hora de instalar un cierre nos acordamos de que el portón de la Ranger nos lo dejábamos abierto casi siempre. No digo abierto la cerradura, sino abierto del todo, que a veces íbamos en marcha con el portón abierto, y queríamos evitar esto, así que lo que hemos hecho es instalar un picaporte digital, que la ventaja que tiene es que no requiere llave, con lo cual no tenemos que estar buscando la llave, cerrando, etcétera. Simplemente te lee la huella dactilar y te permite el acceso o la cierras. Y bueno, esto va a ser súper cómodo a la hora de abrir y cerrar la puerta y no tener que preocuparte de la llave, etcétera. Y una vez dentro, como veis, la estructura de la cama está hecha en abedul de 12 milímetros, perforada para que respire el colchón y no genere moho, que es algo que suele ocurrir en las tiendas de techo y similar. Y bueno, como veis, nos falta el colchón, que lo vamos a poner en breve, nos lo van a hacer a medida. Y esto es algo muy importante también porque la mayoría de las tiendas vemos que tienen un colchón súper fino y duro, y nosotros lo hemos diseñado, esta canopy, para que tenga muchísima altura y nos quepa no solo un colchón bastante grueso, sino también que puedas dejar el saco de dormir, las almohadas, etc. En cuanto al diseño, nosotros hemos elegido hacerlo en 3 paneles que lo podemos correr hacia adelante, lo movemos y bueno, deja espacio ya para el interior de la canopy y estar ahí, cocinar o hacer lo que queramos, ¿no? El material de la tienda, me refiero a la tela, es súper importante para nosotros. Hemos elegido esta que es muy robusta, es una lona resinada de alta calidad, es muy impermeable y resistente, y esto es fundamental en este tipo de sistemas, porque si tenemos una lona que no cumple con las expectativas, al final vamos a tener miles de problemas de estanqueidad, de agua, de transpiración, etcétera. Así que bueno, esta lona, como veis, es muy resistente y por lo que hemos estado probando hasta ahora, 100% impermeable, y creo que nos va a dar un resultado óptimo. En cuanto al toldo, volvemos a instalar nuestro 270 grados de Rodamón, que es muy robusto, y como habréis podido ver ya en los vídeos de la nieve en Serbia y demás. Y es muy fácil de instalar gracias al diseño del aluminio extrusionado que hemos utilizado para la camper, como tiene esas guías donde insertar tuercas fácilmente, y simplemente con unos soportes se atornilla, y así queda muy bien instalado y fijado a este sistema. Así que por fin tenemos la canopy terminada, aunque solo por fuera. Ahora nos falta el interior, como veis está totalmente vacía. La ventaja es que bueno, hay mucha gente que prefiere tenerla así para trabajo y demás, poder tener la canopy abierta y tenerla de carga para entre semana, y en fin de semana simplemente pues bueno, echar unas cajas y salir de ruta. Pero nosotros la queremos amueblar, así que esta semana nos vamos a poner ya a fabricar los muebles, toda la camperización por dentro, nevera, electricidad, agua, etcétera, y esto lo enseñaremos en el próximo vídeo. Bueno, ¿qué os ha parecido el diseño y la ejecución? Esperamos que os haya gustado. Nosotros estamos entusiasmados con este proyecto, teníamos muchas ganas de hacer algo así, sabíamos que era un gran reto, pero creo que lo hemos ejecutado bastante bien. Así que nada, si os interesa algo como esto, tenemos grandes noticias,
porque es que vamos a empezar a fabricarlas, van a estar a la venta estas canopies, así que os dejamos aquí nuestra web donde podéis encontrar más información y si estáis interesados realmente en este proyecto, en una canopy como esta, podéis escribirnos un mail. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!